Dentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Dámaso. Pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencia y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y comentó. Vamos a disponer nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hagamos nuestra oración por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, por nuestros hermanos que están en casa, acompañándonos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Escuchemos con devoción y alegría la palabra de Dios. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo.
No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró sobre tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de su contrario salvas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Esta es palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, hoy escuchamos la lectura del libro de Job. Gracias. Es una estructura que ya muchos conocemos. La primera parte es sobre todas las calamidades que vive Job, empezando por las cosas materiales y luego lo que más duele a una persona, que pasen infortunios
la familia, los seres queridos. Y el relato nos dice que primero a Job le roban todos sus bienes, los asaltan, los asesinan, a sus siervos, y después mueren sus hijas, muere la familia, y entonces viene el acabose. Entonces, por una parte, Dios bendice a Job, es tener posiciones y riqueza. En el tiempo en que se escribe este relato es bendición. Por eso resuma abundancia, salud, bienestar. Y luego ya viene la parte de la calamidad, de todo lo que le acontece a Job. Aún así, ante estas adversidades, lo que nosotros luego hacemos es buscamos culpables de nuestras desgracias, y entre ellos nos portamos insolentes contra Dios y le decimos: tú eres la causa de nuestros males. ¿Por qué permites que nos pase esto o nos pase lo otro? Y este es un modelo de actitud de vida que no es una cultura judía propiamente dicha. Los judíos leyeron ese relato de Job y entonces lo adoptaron, porque les pareció que era una enseñanza muy grande. Y entonces la enseñanza de Job es que a pesar de lo que le pasaba en extremo, nunca maldijo al Señor y puso su confianza en Él. Yo creo que el cómo es lo que siempre estamos detrás de ello, porque todos nosotros hemos pasado situaciones muy duras o muy críticas en nuestra vida. Y llegamos ante Dios, nos confiamos en Él, oramos, aceptamos esta parte trágica que conlleva la vida, y entonces fortalecemos nuestra mente y fortalecemos nuestro corazón con las enseñanzas de Dios y con las enseñanzas de Jesús. El sufrimiento en la vida, sabemos nosotros que humanamente nos ayudan a ser humildes, a madurar, nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida, a buscar soluciones, nos ayuda a fortalecer vínculos. Veamos en positivo todo lo que traen las broncas y los problemas en nuestra vida, aún las más complicadas, donde nos sentimos solos, abandonados y nos sentimos tristes, desolados, nos sentimos muy mal en la vida. Por eso es esta enseñanza de Job, de la esperanza, de la paciencia, de la tolerancia, de la escucha y sobre todo del respeto a ese gran Dios en el que ponemos nuestra esperanza. Todo en este mundo puede acabar con nuestra muerte, pero mientras tengamos vida, podemos darle un sentido de esperanza. El Señor, con esa actitud, nos permite contemplarlo a Él como fuente de nuestra quietud, como fuente de de ese tiempo que necesitamos para comprender y entender la vida. Por eso necesitamos de mucha paciencia, para no brincar y reclamarle al Señor, para no acusarlo de las cosas que pasan en nuestra vida. Algunas de ellas las tomamos por propia iniciativa y entonces vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero los demás acontece por la naturaleza misma.
la desdicha, la desgracia, la enfermedad, la falta de dinero, la falta de trabajo, de bienes, de posesiones, de prestigio. Todo eso aparece en nuestra vida y luego nos preguntamos ¿para qué? No por qué, sino para qué. Y allí es donde nosotros damos o tratamos de dar una respuesta de acuerdo a las enseñanzas que nos da el Señor y nos da Jesús. Otra gran enseñanza que da Jesús a sus discípulos es sobre quién es el más importante entre ellos. Y es que sentir la importancia, esto también es parte de nuestra condición humana. El tener los primeros lugares, tener prestigio, ser el más importante entre los demás, también esto es parte del aprendizaje de los procesos humanos en la vida. Y ante esta situación, por eso Jesús les dice a sus discípulos, toma un niño y les dice, el que acepta a este niño, me acepta a mí y al que me envió. Pero el que se haga como uno de estos será el primero en el reino de Dios. El que se haga el último será el primero en el reino de Dios. Y uno de esos criterios tiene que ver con la vulnerabilidad. Nosotros no tenemos resuelta nuestra vida, la vamos resolviendo poco a poco. Y el Señor nos da los medios necesarios de aprendizaje, de medios materiales, la salud, los talentos para trabajar, la familia para alegrarnos, para sentirnos acompañados, no sentirnos solos. Por eso cuando hay un problema en la familia nos sentimos tan desdichados, porque es lo más íntimo y lo más cercano que tenemos. Cuando tenemos problemas con la familia nos sentimos muy mal, porque si con las cosas materiales tenemos cierta premura y valor, ahora imagínense con el tema de la familia, donde corre la misma sangre, los mismos padres, donde están los sueños de toda una familia, donde están las relaciones, los vínculos, y cuando tenemos problemas, allí comienzan las dificultades que luego se salen de nuestras manos. Por eso el Señor Jesús les dice, no se traten como los tratan los reyes a sus siervos, sino ustedes trátense fraternalmente. Ustedes sean personas que están encontrando la voluntad de Dios y pueden tomar conciencia de que son vulnerables, son excluidos por el Evangelio, son perseguidos. Tal vez a la mirada de las personas no valen porque no tienen, porque no conocen. Por eso, en el reino de Dios, el que pareciera ser que tiene poder y dinero y que decide los destinos del mundo, pareciera ser en nuestra vida que es el más importante. Pero en el reino de Dios no es así, dice Jesús. El primero en el reino de Dios es el que ha pasado calamidades. Es el que no tiene nada para vivir. En el reino de Dios, el primero es al que se le ha abusado, el que ha sido maltratado, el que ha sido violentado. El primero en el reino de Dios es completamente distinto a lo que nosotros vivimos en el mundo y que la apariencia nos hace vivir como si lo que representamos o lo que somos fuese de suyo lo más importante. En el reino de Dios, el enfermo incurable, el excluido, al que se le tiene prejuicios sociales, al marginado, ese es el primero en el reino de Dios, dice Jesús.
Y entonces nosotros nos atrevemos a pensar, y entonces nosotros seremos los segundos o los terceros, ¿o de qué se trata? Si ustedes quieren ser los primeros en el reino de Dios, dice Jesús, sean los servidores. Si Dios los bendijo con bienes, con prestigio, con cosas buenas, sirvan a los más necesitados, dice Jesús. De esa forma nos enseña el valor de la sencillez, de la humildad y de la tolerancia. En nuestras relaciones aprendemos a ser humildes y tolerantes. Este es un gran tesoro que descubrimos como enseñanza en la lectura del Evangelio. Fíjate, Señor, que encontramos a alguien que está haciendo milagros y proezas como tú en tu nombre, pero no es de nuestro grupo. Prohíbeselo. No, dice, yo no voy a prohibir nada, porque el que hace cosas buenas está en pro del reino de Dios. Por eso todo aquel que haga cosas buenas tiene la libertad para anunciar a Jesús y ser testigo y manifestar las grandezas de Dios. Pues en torno a la relación de nuestro comportamiento en la iglesia, los grupos, las tareas, pues ya nos dijo el Señor, necesitamos invitar a nuestra comunidad, integrar, pero no nos podemos apropiar de lo que no es nuestro, del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es para quien lo acoge y lo comunica con la vida. Y tampoco podemos hacer pequeños guetitos donde los que no son de nuestro grupo religioso o no son los que piensan como uno, entonces quedan fuera y les prohibimos trabajar por el reino de Dios. Esto es otra cosa que nos ilumina y que nos enseña en nuestra vida apostólica a dejar que el Señor fluya en nuestra vida, en nuestro mensaje. No nos metamos el pie de aquellos que por iniciativa también anuncian al Señor, aunque no tengan nada que ver con nosotros, aunque no tengan nada que ver con nuestro grupo. Quien anuncia al Señor tiene la libertad para compartirlo, porque el Señor no es propiedad de nadie, y mucho menos portarnos con una actitud hostil. Si este es mi grupo y esto es mío, entonces le voy a hacer la vida imposible para que se vayan, para que se retiren. Menos eso podemos hacer quienes hemos recibido del Señor el mandato de anunciar su reino. Al contrario, los valores que vivimos es la integración, la solidaridad, la ayuda mutua, la sensibilidad, el acompañamiento, la escucha, el trabajo en grupo, vivir la fraternidad, trabajar por la unidad, trabajar por la paz. Todo eso forma parte sustancial del mensaje que hoy nos está dando Jesús en el Evangelio. El que quiera ser el primero tiene que ser el último y el servidor. Nos ponemos de pie. Unidos en oración, pidamos a Dios nuestro Padre por las intenciones del Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes en todo el mundo, por nuestros diáconos en nuestra provincia. El día viernes se ordenaron 2 diáconos nuestros, Fray Jesús Escárcega y Fray Edgar. Seguramente algunos de ustedes los conocen. Con la gracia de Dios recibieron el orden del diaconado el día viernes en Santana, Chiautempan. Pidamos por ellos, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor por la paz en el mundo, que el Señor nos conceda la paz en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Que el Señor nos dé el don de la sabiduría, del entendimiento, para poder, a través de su palabra, comprender y darle un sentido a nuestra vida en favor del reino. Roguemos al Señor.
por las necesidades de cada uno de ustedes y oremos por nuestros fieles difuntos. Roguemos al Señor. Señor, tú sabes lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y que te presentamos confiados en tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, siéntense por favor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedarás, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existencia. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, y de nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz del Señor. La paz. En piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danosla. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
en espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tributa con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura. Señor, gracias te doy por la comunión que hoy recibí, y ruego también que vengas a mí en la muerte, Señor. Amén. Amén. Señor, gracias te doy por la comunión que hoy recibí, y ruego también que vengas a mí en la muerte, Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles, para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes y reciban la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un feliz día, paz y bien. Gracias. Adiós, Reina del cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza